hablando de los 3 niveles de gobierno, se nos presenta una cierta problemática en materia de narcomenudeo. ¿Cuál es la problemática? ¿Crece a pasos agigantados el narcomenudeo? La respuesta es sí. ¿Y qué hace el Estado, la Federación, los estados y los municipios para combatirlo? Simplemente lo han hecho a través de la represión, a través de sancionar, a través de elevar los castigos prácticamente para el consumidor, que de acuerdo con la reforma y de acuerdo con la exposición de motivos, debió de haberse tratado como enfermos a los consumidores de narcóticos y no precisamente como delincuentes. Vamos a la que sigue. Realmente el Poder Legislativo no ha generado la suficiente norma para que pueda parar esto. Y me queda claro que no es precisamente a través del Poder Legislativo como puede detenerse esto. Simple y llanamente me parece que es lo más barato que el Ejecutivo de pronto emita iniciativas de ley con fines eminentemente protagónicos, pero que no va realmente al meollo del asunto, sino que me parece que existen otra serie de alternativas, como es precisamente el aspecto cultural, dar trabajo, dar empleo, un sinnúmero de situaciones que rodean en torno a esto y no nada más la represión a través de la cárcel. Pasemos a la lámina siguiente. Aquí es donde yo me quiero entretener un poquito más, porque aquí es donde realmente radica el problema severo en la reforma constitucional. Quiero decirles que fue en el 2005, en el mes de noviembre, cuando surge la reforma constitucional y donde da paso precisamente para que se dé la concurrencia en materia de narcomenudeo. Veamos cómo fue la reforma. Pasemos a la lámina. Observen ustedes, esto es lo que dice el artículo 73. El artículo 73 en su fracción 21, que son las facultades del Congreso. Me interesa mucho que veamos la última parte, el tercer párrafo, que es donde fue modificado. Leámoslo con detenimiento. Dice, en las materias concurrentes, repito a ustedes, en las materias concurrentes previstas en esta Constitución. Esto quiere decir que única y exclusivamente en las previstas en la Constitución. Si no está prevista en la Constitución, no habrá concurrencia. Lamento decirles que no existe concurrencia en materia de delitos en ninguna disposición de la Constitución. Simple y llanamente existe concurrencia en materia administrativa. Veamos lo que dice el artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional sí nos habla en materia de salud, pero no en materia de delitos. Nos habla del medio ambiente, del deporte, de la familia, la concurrencia, pero no en materia de delitos. Vayamos al artículo 104 constitucional. Nos determina que en materia mercantil sí habrá concurrencia a iniciativa del actor, siempre y cuando los problemas sean entre particulares. Y vayamos más allá, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en su fracción 12, nos habla de la concurrencia en materia de amparo a elección del actor. Luego entonces, en materia de delitos, tal y como lo precisa esa disposición, no existe concurrencia en materia de delitos. En el primer párrafo nos habla de competencia. No es lo mismo jurisdicción que competencia. Dos cosas diferentes. La competencia no, vuelvo a insistir y lo digo con mucha fuerza, no es lo mismo, porque el legislador secundario, cuando surge la reforma en materia de narcomenudeo
el 20 de agosto del 2009 confundió jurisdicción concurrente con competencia, bajó competencia a los estados única y exclusivamente en esas 8 sustancias que miramos en la tabla anterior. ¿En dónde radica el error? Y aparte de eso, en el artículo 474 de la reforma en materia de narcomenudeo nos dice: sí, los estados podrán conocer en materia de narcomenudeo respecto de estas 8 sustancias siempre y cuando no se dé delincuencia organizada. Yo les pregunto a ustedes, ¿pueden acaso concebir lo que es el narcomenudeo fuera de la delincuencia organizada? Esto es un absurdo, porque ese narcomenudeo, esa compraventa de mano en mano, por supuesto que hay toda una estructura de delincuencia organizada para llegar, porque necesariamente alguien tuvo que sembrarla, cultivarla, transportarla, si es la hipótesis de marihuana. Pero si es otra sustancia como la cocaína o la metanfetamina, necesariamente alguien tuvo que maniobrar en el laboratorio para efectos de producirla. Y eso, señores, es delincuencia organizada. De tal manera que, insisto, el legislador secundario, Congreso de la Unión, cuando baja esa reforma a la Ley General de Salud, dice: bueno, correcto, lo vamos a bajar a la Ley General de Salud, puesto que es una norma general. Y dentro de las normas existen jerarquías. Y nosotros, Federación, vamos a darle la oportunidad a los estados para que los estados, cuando realmente el federalismo no es eso, por favor, la federación no sería absolutamente nada más que nada sin los estados. Por el contrario, los estados son prácticamente quienes les da vida a la federación. Bueno, y por último, en el último capítulo vienen las propuestas a las que arribamos y consideramos que dentro de la problemática más severa que nos genera esta reforma en materia de narcomenudeo, no solamente quiero decirles el hecho de tener 33 procedimientos diferentes, que nos van a generar 33 jurisprudencias diferentes. Ahora, ¿qué va a pasar en la hipótesis que detengamos a alguien con una de las sustancias contenidas en la tabla y a la vez que traiga sustancias que no están contenidas en esa tabla? ¿Quién va a conocer? ¿La federación o el estado? ¿Podemos hablar de un concurso de delitos? La respuesta es no, porque es la misma sustancia. El problema es cuando lleguemos a la sentencia, porque la ley prevista, los delitos previstos en la ley General de Salud tienen una penalidad disminuida en relación a los del Código Penal. Lo más frecuente que actualmente encontramos es, por ejemplo, encontramos a alguien con marihuana y con pastillas. ¿Quién debe de conocer? ¿El federal o el estado? Y si hay autonomía de los delitos, el estado quiere el suyo y el federal quiere el suyo. Vaya problema que el legislador, por supuesto que sí pudo haberlo previsto y no lo hizo. ¿Cómo? Es muy sencillo. El artículo 13 de la Ley General de Salud nos dice cuáles son las competencias del fuero común y las competencias del federal y de los estados. Simplemente hubiese desincorporado esas sustancias y con eso se solucionaba el problema. En materia procesal, los delitos en materia federal son considerados unos graves. En el Distrito Federal no se habla de gravedad de delitos. En el Distrito Federal se habla de un término medio aritmético para efecto de determinar cuáles son los delitos que no se puede alcanzar la libertad bajo caución. Pero vayamos a Chihuahua. En Chihuahua está de otra manera. Ni término medio aritmético ni gravedad. Simple y llanamente el artículo 173 del procedimiento penal nos determina cuáles son
los delitos que no se obsequiarán medidas cautelares a los detenidos y por supuesto entre ellos aquellos delitos como son el homicidio, la violación, etcétera, etcétera. Me da la impresión que el legislador secundaria simple y llanamente como si fuese una baraja entre el Código Penal y no estructuró perfectamente cuáles son las ideas a las que quería llegar. Y el hecho de desincorporar estas 8 sustancias a los estados tiene algunos que veres con los dineros. ¿Por qué? Porque actualmente el 90%, el 85% de los asuntos de la carga federal son asuntos de narcomenudeo. Si pasa todo eso al fuero común, quiere decir que le están generando el 85% de la carga de la federación en materia judicial prácticamente a los estados. ¿Qué va a pasar entonces con el quehacer de los órganos jurisdiccionales y también con el de la Procuraduría General de la República? La lectura al acta de grado en Colima, a las 16 horas del día 8 del mes de septiembre de 2012, se reunieron los miembros del jurado, integrado por los señores Dr. Luis Ponce de León Armenta, Dr. Jorge Fernández Ruiz, Dra. Miguel Rocati Velázquez, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de doctor en Derecho con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública según el Acuerdo 2010-1289 de fecha 14 de diciembre del 2010, que sustenta José Leonel Álvarez Cuevas. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de él. Doctor. Doctor José Leonel Álvarez Cuevas, ha sido usted investido de un nuevo compromiso académico de servicio a los demás. Protestáis solemnemente cumplir con la nueva responsabilidad científica que el Sistema Educativo Nacional le ha otorgado a través del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la comunidad académica os lo premie, si no, os lo demande. Felicidades, doctor. Gracias. Enhorabuena.